La madrugada del 6 de diciembre de 2025 quedará marcada en la memoria colectiva de las comunidades rurales del norte de Sinaloa como uno de esos momentos donde la realidad supera cualquier narrativa construida por décadas de historias susurradas en los rincones de las cantinas y las tiendas de abarrotes. Fue una operación que comenzó en el más absoluto sigilo, pero que terminó revelando una de las estructuras de almacenamiento de armamento más sofisticadas que las fuerzas federales han documentado en la última década en territorio sinaloense. No fue casualidad ni producto de una denuncia anónima común. Fue el resultado de meses de inteligencia militar, vigilancia satelital, infiltración de informantes y el análisis meticuloso de patrones de movimiento que finalmente convergieron en las coordenadas exactas de un rancho aparentemente modesto ubicado en las inmediaciones de El Pueblito, una comunidad de apenas 300 habitantes enclavada entre los cerros de la Sierra Madre Occidental, a unos 45 kilómetros al noreste de Culiacán. El operativo desplegado involucró a más de 200 efectivos del ejército mexicano pertenecientes a la Tercera Región Militar, apoyados por elementos de la Policía Estatal Preventiva y unidades especializadas en desactivación de explosivos. Los convoyes militares comenzaron a movilizarse desde las 3 de la mañana, saliendo de la base operativa ubicada en las afueras de Culiacán, avanzando por caminos rurales sin iluminación, con las luces apagadas y utilizando visores nocturnos para no alertar a los grupos de vigilancia que el cártel mantiene desplegados en prácticamente todos los accesos a las zonas serranas. La estrategia era clara: llegar al objetivo antes del amanecer, cuando la visibilidad todavía jugaba a favor de la sorpresa y cuando los grupos armados de la organización criminal aún no habían completado sus relevos de guardia nocturna. Antes de continuar con todos los detalles de esta operación sin precedentes, queremos invitarte a que te suscribas al canal para no perderte ninguna de las investigaciones más profundas sobre lo que realmente ocurre en México. También déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, porque queremos saber qué comunidades están siguiendo estas historias que marcan el pulso de nuestra realidad nacional. El rancho identificado como objetivo principal llevaba por nombre El Mezquite y aparecía registrado en documentos oficiales como una propiedad ganadera dedicada a la cría de ganado bovino y la siembra ocasional de sorgo. Los dueños registrados eran una pareja de la tercera edad que, según investigaciones preliminares, no tenían vínculos directos con operaciones criminales, pero que habían arrendado el inmueble hacía aproximadamente 2 años a un grupo de personas que se presentaron como empresarios agrícolas provenientes de Guasave. Lo que nadie imaginaba, ni siquiera los habitantes más cercanos del pueblito, era que bajo la apariencia de corrales oxidados, establos abandonados y una casa principal de adobe con techo de lámina, se extendía una red de túneles subterráneos que descendía hasta 12 metros de profundidad en algunos tramos y que se ramificaba en al menos 5 direcciones diferentes, conectando distintas estructuras superficiales que desde fuera parecían simples bodegas agrícolas en desuso. Los soldados llegaron al perímetro del rancho exactamente a las 4:42 de la mañana, según los registros oficiales del operativo. La primera línea de aproximación detectó de inmediato la presencia de al menos 6 individuos armados que hacían guardia en puntos estratégicos alrededor de la propiedad. No hubo intercambio de disparos inicial, porque los militares lograron neutralizar a los vigías mediante tácticas de aproximación sigilosa y uso de armamento no letal en los primeros minutos. Los 6 hombres, cuyas edades oscilaban entre los 22 y los 38 años, fueron sometidos sin mayor resistencia
y posteriormente se confirmó que todos portaban fusiles de asalto AR-15, chalecos tácticos con placas balísticas y radios de comunicación de largo alcance sintonizados en frecuencias encriptadas que el cártel utiliza para coordinar sus movimientos en toda la región. La casa principal fue asegurada en cuestión de minutos. Dentro se encontraban 3 personas más, 2 hombres y una mujer que fungían como encargados logísticos del lugar. Durante los interrogatorios preliminares realizados en el sitio, uno de los detenidos reveló información crucial que cambiaría por completo el curso de la operación. Mencionó que abajo había material y que no iban a encontrar todo si no sabían dónde buscar. Esas palabras desencadenaron una búsqueda exhaustiva que llevó a los militares a descubrir la primera entrada al sistema de túneles oculta bajo una plancha de concreto en el piso de lo que aparentaba ser una bodega de herramientas agrícolas. El acceso inicial era una compuerta metálica reforzada que requirió el uso de equipo especializado para ser forzada. Al abrirse, reveló una escalera de concreto que descendía en un ángulo de 45 grados hacia las entrañas de la tierra. El aire que emanaba del interior era frío y húmedo, cargado con el olor característico de tierra mojada y metal. Los primeros militares en descender lo hicieron con extrema precaución, conscientes de que en este tipo de instalaciones clandestinas es común encontrar trampas explosivas o sistemas de seguridad diseñados para colapsar los túneles en caso de intrusión no autorizada. Avanzaron con detectores de movimiento, cámaras térmicas y perros entrenados en detección de explosivos. Lo que encontraron a medida que avanzaban superó todas las proyecciones que la inteligencia militar había elaborado previamente. El primer túnel medía aproximadamente 80 metros de longitud y estaba completamente reforzado con vigas de acero y paneles de madera tratada para evitar derrumbes. El piso había sido nivelado y en algunos tramos incluso pavimentado con concreto liso para facilitar el traslado de carga pesada. A lo largo de las paredes se habían instalado cables eléctricos conectados a un generador de diésel, ubicado en una cámara lateral, lo que permitía iluminación constante mediante lámparas LED de bajo consumo estratégicamente distribuidas cada 5 metros. La primera cámara de almacenamiento se encontraba a 40 metros de profundidad horizontal desde el punto de acceso. Era un espacio rectangular de aproximadamente 10 metros de largo por 6 de ancho, con el techo reforzado mediante arcos de acero. Allí, apiladas en cajas de madera y contenedores de plástico resistente, se encontraba la primera oleada del arsenal. 350 fusiles de asalto de diversos calibres, incluyendo AK-47 de fabricación rumana y búlgara, fusiles AR-15 con modificaciones para disparo automático y más de 50 carabinas M4 de uso exclusivamente militar. Cada arma estaba envuelta en papel aceitado para prevenir la oxidación por humedad y almacenada con sus respectivos cargadores. La cantidad de municiones era abrumadora. Más de 200.000 cartuchos de diversos calibres, desde 9 milímetros hasta munición de calibre 50 para ametralladoras pesadas. Pero eso era apenas el comienzo. A medida que los equipos de reconocimiento avanzaban por los ramales secundarios del sistema de túneles, comenzaron a descubrir cámaras adicionales. La segunda sala de almacenamiento, ubicada al final de un pasadizo que se bifurcaba hacia el este, contenía armamento aún más sofisticado, 20 lanzagranadas de tipo RPG con sus respectivos proyectiles, 15 lanzacohetes antitanque tipo Lau, y lo que más alarmó a los comandantes militares presentes en el operativo, 4 ametralladoras calibre 50 montadas sobre trípodes.
del tipo que normalmente se utilizan en vehículos blindados artesanales, conocidos popularmente como monstruos en el argot del crimen organizado sinaloense. El nivel de organización y la inversión logística que representaba esa instalación subterránea evidenciaba que no se trataba de un simple punto de almacenamiento temporal, sino de un centro de distribución estratégico desde el cual el cártel alimentaba sus operaciones en múltiples municipios del norte de Sinaloa y posiblemente incluso hacia otros estados. Los investigadores encontraron registros escritos a mano en libretas que detallaban entregas realizadas durante los últimos 8 meses. Los registros utilizaban códigos numéricos y alias para identificar destinatarios, pero la frecuencia de las anotaciones dejaba claro que el flujo de armamento desde ese punto era constante y voluminoso. En una de las cámaras más profundas, a la que se accedía mediante una escalera vertical de metal empotrada en la roca, los militares descubrieron algo que generó preocupación inmediata entre los mandos: explosivos de grado militar. Había bloques de C4, dinamita comercial modificada para uso bélico, cordón detonante y dispositivos electrónicos de activación remota. Todo estaba almacenado con precauciones técnicas que sugerían que quien diseñó ese depósito tenía conocimientos avanzados en manejo de materiales explosivos. La cantidad total ascendía a más de 500 kilogramos de material detonante, suficiente para ejecutar docenas de ataques coordinados contra instalaciones gubernamentales o convoyes militares. Mientras los equipos de desactivación de explosivos comenzaban el laborioso proceso de asegurar y catalogar todo el material encontrado, otros grupos de soldados continuaban explorando los túneles. Descubrieron que el sistema tenía al menos 3 salidas de emergencia distribuidas estratégicamente en un radio de 200 metros alrededor de la estructura principal del rancho. Una de esas salidas emergía en medio de un maizal abandonado, otra en un arroyo seco oculto entre rocas, y la tercera dentro de una casa aparentemente habitada por una familia en el extremo sur del pueblito. Esta última conexión resultó particularmente reveladora, porque implicaba que la organización criminal había infiltrado o cooptado a miembros de la comunidad para mantener operativa su infraestructura clandestina. Los testimonios de los habitantes del pueblito comenzaron a recabarse una vez que el sol salió, y se hizo evidente que algo extraordinario estaba ocurriendo en el mezquite. Don Sebastián, un campesino de 64 años que lleva toda su vida cultivando maíz en parcelas cercanas al rancho, compartió con los reporteros locales, que llegaron horas después, que siempre supo que algo raro pasaba ahí, pero que jamás imaginó la magnitud. Uno veía movimiento de camionetas por las noches, siempre las mismas, con vidrios polarizados. Llegaban como a las 2 o 3 de la mañana y se iban antes del amanecer. A veces se escuchaban ruidos como de maquinaria pesada, pero nadie preguntaba porque aquí ya todos sabemos que hay cosas que es mejor no ver ni escuchar, explicó con la cautela característica de quien ha aprendido a sobrevivir en territorios donde el crimen organizado impone sus propias leyes no escritas. Otro testimonio relevante provino de María del Refugio, dueña de la única tienda de abarrotes del pueblito. Ella recordó que en los últimos 2 años notó un incremento notable en la compra de ciertos productos que parecían no corresponder con el perfil de una operación ganadera tradicional. Compraban muchas pilas industriales, lámparas de mano, cables, cinta de aislar, y siempre pagaban en efectivo. También pedían grandes cantidades de agua embotellada y comida enlatada, como si estuvieran preparándose para algo o manteniendo gente trabajando ahí adentro por períodos largos, detalló. Su testimonio coincidía con la hipótesis militar de que el rancho no solo era un depósito, sino también
un centro operativo donde se realizaban actividades de mantenimiento de armas y posiblemente entrenamiento básico para sicarios. La noticia del operativo se expandió rápidamente por la región a través de grupos de WhatsApp y redes sociales locales. Para las 9 de la mañana, las carreteras de acceso al pueblito estaban bloqueadas por retenes militares que impedían el paso tanto de civiles como de medios de comunicación. La estrategia de control de información era estricta porque las autoridades temían represalias inmediatas del cártel, que históricamente ha respondido con violencia extrema cuando sufre golpes significativos a su infraestructura operativa. Y esos temores no eran infundados. Aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando los equipos militares todavía estaban en pleno proceso de extracción del armamento encontrado, se reportaron los primeros movimientos sospechosos en comunidades aledañas. En el poblado de la Cofradía, ubicado a unos 20 kilómetros al oeste, testigos reportaron el paso de un convoy de al menos 8 vehículos tipo SUV con hombres armados a bordo que se desplazaban a alta velocidad en dirección a la sierra. En Costa Rica, otra comunidad cercana, habitantes escucharon detonaciones aisladas que generaron pánico inmediato y llevaron a que varias familias decidieran abandonar temporalmente sus hogares por temor a un enfrentamiento. Las autoridades estatales emitieron un comunicado oficial alrededor del mediodía, confirmando el operativo, pero omitiendo deliberadamente detalles sobre la cantidad exacta de armamento decomisado. El comunicado hablaba de un golpe contundente a la estructura logística del crimen organizado en Sinaloa y mencionaba la detención de 9 personas, todas de nacionalidad mexicana, que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para ser procesadas por delitos contra la salud, posesión de armas de uso exclusivo del ejército y delincuencia organizada. Sin embargo, el texto oficial no hacía mención alguna de los túneles ni de la complejidad del sistema subterráneo descubierto, probablemente para no revelar el alcance de las capacidades de inteligencia militar que habían hecho posible el éxito del operativo. En las horas siguientes, mientras los camiones militares comenzaban a transportar el arsenal decomisado hacia instalaciones seguras en la capital del estado, comenzaron a circular en redes sociales supuestos audios de comunicaciones internas del cártel. Aunque la autenticidad de estas grabaciones no pudo ser verificada de manera independiente, su contenido resultaba inquietantemente coherente con la situación. En uno de los audios, una voz masculina con acento norteño daba instrucciones para calentar la plaza y responder donde más les duela, expresiones que en el lenguaje del narcotráfico mexicano típicamente se refieren a ejecutar actos violentos contra fuerzas del orden o infraestructura gubernamental como represalia por operativos exitosos. El clima de tensión se intensificó hacia la tarde. En Culiacán, la capital del estado ubicada a menos de 1 hora del lugar de los hechos, comenzaron a circular rumores sobre posibles toques de queda voluntarios en colonias del norte de la ciudad, donde históricamente el cártel tiene mayor influencia. Comerciantes decidieron cerrar sus establecimientos temprano, escuelas cancelaron actividades vespertinas, y en redes sociales los usuarios locales comenzaron a reportar movimientos inusuales de vehículos del ejército hacia puntos estratégicos de la ciudad. Para comprender la importancia estratégica de lo descubierto en el rancho El Mezquite, es necesario contextualizar la situación del crimen organizado en Sinaloa durante los últimos años. El estado ha sido epicentro de una guerra territorial fragmentada entre diferentes células del mismo cártel que anteriormente operaban de manera coordinada. Esas fracturas internas han generado una violencia sostenida que se manifiesta en enfrentamientos cotidianos,
desapariciones forzadas y una militarización creciente de las operaciones criminales. El arsenal encontrado no era para consumo interno ni para actividades de baja intensidad. Era armamento de guerra destinado a sostener confrontaciones prolongadas contra grupos rivales y contra las propias fuerzas federales. Los analistas de seguridad que comenzaron a pronunciarse sobre el hallazgo coincidieron en señalar que el nivel de sofisticación de los túneles sugería la participación de ingenieros civiles o militares con experiencia en construcción subterránea. No se trataba de excavaciones improvisadas como las que ocasionalmente se descubren en zonas urbanas para tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino de una infraestructura planificada con visión de largo plazo, diseñada para resistir tanto el paso del tiempo como potenciales operativos de detección. El sistema de ventilación encontrado incluía ductos que llegaban hasta la superficie, disimulados como respiraderos de ganado, y el drenaje estaba resuelto mediante bombas eléctricas que evacuaban la humedad hacia un arroyo natural cercano. Durante la tarde del mismo día del operativo, medios nacionales comenzaron a replicar la noticia, aunque con información limitada debido a las restricciones de acceso impuestas por las autoridades militares. Cadenas de televisión mostraban imágenes aéreas capturadas desde helicópteros a distancia prudente, donde se podían observar los convoyes militares y la intensa actividad alrededor del rancho. Los analistas en los estudios de televisión especulaban sobre las implicaciones del descubrimiento, pero la falta de información oficial detallada impedía hacer valoraciones precisas sobre el verdadero alcance del golpe asestado a la organización criminal. Mientras tanto, en las comunidades rurales cercanas al operativo, el miedo era palpable. Familias enteras decidieron no enviar a sus hijos a la escuela al día siguiente. Comerciantes dejaron de surtir sus tiendas por temor a que los caminos se volvieran peligrosos, y el transporte público suspendió varias rutas que atravesaban la zona. Esta reacción no era producto de la paranoia, sino de la experiencia acumulada durante años de convivencia forzada con la violencia del narcotráfico. Los habitantes de estas regiones han aprendido a leer las señales de alerta. Cuando el ejército hace un movimiento importante, la respuesta del crimen organizado suele ser rápida y brutal. La noche del 6 de diciembre transcurrió en una calma tensa. Los retenes militares se mantuvieron activos en todos los accesos a la zona del operativo y patrullas del ejército recorrieron las carreteras principales durante toda la madrugada. No se reportaron enfrentamientos directos, pero sí una serie de incidentes menores que mantenían en alerta a las autoridades. Vehículos incendiados en puntos aislados de la carretera que conecta Culiacán con Guasave, bloqueos esporádicos en caminos vecinales utilizando troncos y llantas, y reportes de disparos al aire en comunidades donde el cártel tradicionalmente marca presencia. Al día siguiente, 7 de diciembre, las autoridades federales organizaron una conferencia de prensa en las instalaciones de la Tercera Región Militar en Culiacán. Por primera vez se revelaron cifras oficiales sobre lo decomisado. El general de brigada Héctor Manuel Sotomayor, comandante de la región, confirmó el aseguramiento de más de 600 armas de fuego de diversos calibres, incluyendo fusiles de asalto, ametralladoras, lanzagranadas y armamento especializado. También informó sobre el decomiso de más de 300.000 cartuchos de diferentes calibres, 500 kilogramos de material explosivo y equipo táctico militar valuado en varios millones de pesos. Las imágenes presentadas durante la conferencia mostraban mesas repletas de armamento ordenado por categorías, un despliegue visual que buscaba transmitir la magnitud del golpe operativo. Sin embargo, lo que no se dijo en esa conferencia resultó tan revelador como lo que sí se mencionó.
No se proporcionaron detalles sobre la identidad de los detenidos, más allá de confirmar que eran 9 personas. No se explicó cómo se había obtenido la inteligencia que llevó al descubrimiento del rancho. No se mencionó la existencia de los túneles ni su extensión, información que presumiblemente se mantuvo clasificada para no revelar capacidades operativas a la organización criminal. Y, significativamente, no se hizo referencia alguna a la posible participación o colaboración de habitantes locales en el mantenimiento de la infraestructura clandestina. Las omisiones en el discurso oficial generaron especulación inmediata entre periodistas especializados en temas de seguridad. Algunos señalaron que el silencio sobre los túneles sugería que las autoridades planeaban continuar monitoreando otros puntos de la red para identificar potenciales ubicaciones adicionales. Otros interpretaron la falta de detalles sobre los detenidos como indicativo de que algunos de ellos podrían estar cooperando con las autoridades a cambio de beneficios procesales, proporcionando información sobre estructuras operativas más amplias del cártel. En los días subsecuentes al operativo, la vida en las comunidades rurales del norte de Sinaloa continuó bajo una sombra de incertidumbre. Don Sebastián, el campesino que había vivido toda su vida cerca del rancho El Mezquite, compartió en una conversación posterior que el ambiente en el pueblito era de desconfianza generalizada. Ahora todos nos vemos con recelo. Nos preguntamos quién sabía qué, quién estaba involucrado, quién recibía dinero para quedarse callado. Esa operación no solo destapó un arsenal, destapó también la realidad de que algunos de nuestros vecinos, gente con la que convivimos todos los días, estaban metidos en cosas muy pesadas, reflexionó con evidente preocupación.